Ahora vamos a pasar a hablar de la aceleración, intentar expresar la aceleración en otros tipos de coordenadas. Es decir, no en coordenadas cartesianas. Lo vamos a hacer primero en coordenadas polares. En el plano. Entonces tenemos, las restricciones, tenemos un movimiento de una partícula de un cuerpo puntual en el plano. X, sí, vamos a ver. Tenemos aquí el eje Y, y aquí el eje X, y aquí tendríamos pues, lo que fuese, trayectoria de nuestra partícula. Esa es la trayectoria que sigue. Lo que intentamos es expresar, este sería el vector de posición, expresarlo en las coordenadas polares, que serían la distancia, el origen de coordenadas y el ángulo. Es decir, que lo que buscamos es cómo sería la componente radial y la componente asociada al ángulo de la aceleración. Voy a utilizar esa notación. ¿De acuerdo? Bien, de tal manera que la aceleración fuese lo mismo que si uno está pensando en coordenadas cartesianas, la aceleración AX por el vector unitario Y más EY por el vector unitario J, pues aquí tendríamos cómo sería, ¿Por qué buscamos esto? Pues porque hay muchos problemas interesantes en los cuales las fuerzas, la fuerza neta o la fuerza que está actuando, si es una, es lo que se llama fuerza central, una fuerza que apunta a un punto del espacio siempre, es decir, es radial, hacia adentro o hacia afuera. Entonces, en ese caso, claro, uno dice, si aplico la segunda ley de Newton, tendremos precisamente que buscar la aceleración radial, que será la que viene dada por esa fuerza que es central. ¿Entendido? O sea, que es útil. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como en buscar, naturalmente, primero, buscar los vectores unitarios en esas direcciones del espacio. Las direcciones en el espacio vienen dadas por el sistema de coordenadas. Entonces, en este caso, es relacionar, y lo que voy a hacer es lo mismo que el viernes, lo que visteis con el ordenador, es dar saltos entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. ¿Por qué, digamos, esos saltos de coordenadas cartesianas? Porque yo, como lo que necesito es, para ver las componentes, hacer proyecciones, es decir, hacer productos escalares, necesito esto. Los productos escalares son muy sencillos de hacer en coordenadas cartesianas. Componente X por componente X más componente Y por componente Y. Por eso busco expresarlo todo
en coordenadas polares, pero ¿cómo sería eso a lo largo de los ejes X e Y? Y entonces realizar los productos escalares. ¿Se ha entendido eso? Vale. X. X lo podemos poner en coordenadas polares como R coseno de θ y R seno de θ. Bien sencillo, ¿no? Y ahora digo, estos vectores unitarios son precisamente aquellas direcciones en las cuales yo permito variar uno de los parámetros manteniendo constante el otro. Como os decía el viernes, eso es lo mismo que se hace en coordenadas cartesianas. ¿Cuál es el vector unitario Y? Tú permites X variar, pero Y lo dejas constante. Esos son direcciones de esta manera. Esas direcciones en el espacio vienen dadas por este vector. Es decir, que tú mantienes un parámetro constante y dejas variar el otro. Eso te da una dirección, un vector unitario. Y lo mismo en coordenadas cartesianas, mantengo constante X y dejo variar Y. Pues me daría el vector unitario J. Así de sencillo. ¿Entendéis eso? O sea, que no es una cosa diferente, es lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es dejar variar R en primer lugar, por ejemplo, manteniendo constante θ. Eso significaría que tengo esta dirección, la dirección que me alejo del centro radial. ¿Cómo puedo lograr esa dirección? Derivando. Fijaos. Lo primero voy a poner aquí. Y aquí. Es decir, que depende de estos dos. Vamos a hacer la derivada de X con respecto a R. Y eso tendríamos entonces coseno de θ. Y la derivada de Y parcial con respecto a R, porque depende de dos parámetros, tendríamos el seno de θ. ¿Es unitario este vector? O sea, que lo que estamos haciendo es la derivada de R con respecto a R. Tengo un vector cuyas coordenadas cartesianas son coseno de θ por Y, seno de θ. Esta sería la componente X y esta sería la componente Y. ¿Me sirve como vector unitario? ¿Es unitario? Sí, es unitario. Por lo tanto, ya tengo el primer vector. El segundo vector. Dejo variar θ y mantengo constante R. Eso significaría aquí esta dirección en el espacio. Ya veis, uno diría, ¿para qué te rompes tanto la cabeza con eso si uno a simple vista lo puede hacer? Efectivamente, en este sistema de coordenadas es inmediato, es evidente, no hay que... Pero en otro sistema de coordenadas uno no lo puede ver o no lo ve tan fácil. Entonces no le queda más remedio que hacer estas operaciones que estoy haciendo yo. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Cómo sería la derivada parcial de X con respecto a θ? R permanece constante. Menos R seno de θ. Por Y más R coseno de θ por J. Tenemos tenemos que la derivada de X con respecto a θ menos R seno de θ estas dos cosas me llevan a eso. ¿Es unitario? No, evidentemente no. Por lo tanto, tengo que dividir por el módulo. ¿Cuál es el módulo? R. Es decir, que aquí tendríamos U de θ por su módulo
y esto lo que nos da es menos, aquí queda, voy a ponerlo en otra pantalla. U de tita. Aquí tenemos 1 y el radial seno de tita por j. Sí. ¿No has calculado Q sub R primero? ¿Tú no podrías calcular directamente Q sub tita porque es perpendicular? Sí, yo digo que a simple vista uno ve que tendría que ser menos seno de tita coseno de tita. En este caso, pero imagínate que en vez de utilizar coordenadas polares en el plano son coordenadas, por ejemplo, por no ponerlo muy difícil, polares esféricas en 3 dimensiones. U otros sistemas de coordenadas, de paraboloides, o sea que no siempre son tan sencillas como las 3 que estamos pensando nosotros, en las polares esféricas, polares cilíndricas o las polares en el plano. Hay más sistemas de coordenadas. ¿Entendido? Entonces yo lo que os intento es hacer ver cómo se llega a eso, ¿no? Os he dicho, mi juego en esta asignatura no es la memoria, o sea, uno dice, perfecto, yo me lo aprendo de memoria y funciona, pero es que eso no, mala suerte, ¿yo qué queréis que os diga? El profe pues no es así o no le gusta eso, le gusta que entendáis cómo se llega a eso. ¿Y cómo me puedo asegurar de eso? Pues cambiando ligeramente las cosas y preguntando cómo sería el resultado. Si uno no ha entendido cómo se llega, entonces no hay nada que rascar, no hay memoria que valga. Eso es lo que me gustaría a mí. Vale, ¿qué es lo que tendríamos ahora que hacer? Tenemos que buscar, vamos por la aceleración. Necesitamos la velocidad. Es decir, que si necesitamos la velocidad, necesitamos, evidentemente, la partícula se está moviendo, sigue una trayectoria, la trayectoria viene dado por esto. Eso quiere decir que cuando yo pongo x como r coseno de tita, la dependencia temporal en la trayectoria viene tanto en r como en tita, en ambas cosas. Claro, si la trayectoria es circular, r es constante, entonces esto no cambia. Pero ahora en general sí cambia. ¿Entendéis? La distancia al origen puede cambiar a lo largo de la trayectoria, al no ser circular. Y para ahí pues tendríamos una cosa similar. Que depende de él. Vamos a buscar Vx y Vy. Vx, la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Primero, la derivada de r, voy a utilizar puntos para las derivadas temporales. Tendría r punto por el siguiente sin derivar, por coseno de tita, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es tita punto, regla de la cadena, con un signo menos, el coseno pasa al seno, menos seno de tita. Vi, tendríamos r punto, seno de tita, más r tita punto por coseno de tita. Estas son las componentes x e y de la velocidad. Ahora mi primera pregunta, a ver si lo habéis entendido, no es muy difícil decir cómo serían las componentes vr y v tita. Vr tendría únicamente que hacer v, que lo tengo por aquí, en coordenadas cartesianas, por vr, que lo tengo aquí. Es decir que v lo tengo aquí y vr lo tengo aquí. ¿Veis? Lo que me fastidia es que necesito espacio. Bueno, voy a ponerme por aquí abajo, con otro color.
Por hacer. Tendremos componente x de 1, que sería seno de tita, por la componente x del otro, que es coseno de tita, más la componente y de 1, r punto, seno de tita, más r tita punto coseno de tita, por la componente y del otro, que es seno de tita. Esta sería VR. Para la componente tita tendríamos una cosa similar y es donde tenemos así. Tenemos la componente x, r punto, coseno de tita menos r tita punto seno de tita, por la componente x, donde tenemos aquí esto, menos seno de tita, más la componente y, r punto, seno de tita, más r tita punto, coseno de tita, por la componente y de tita, que es coseno de tita. Aquí podemos simplificar. Tendríamos, fijaos, podemos simplificar en algún sitio. Dejamos un poco. Tendríamos aquí v r punto coseno cuadrado de tita menos r tita punto seno de tita coseno de tita. Vamos a poner siempre primero el coseno en los productos, coseno, seno, seno, coseno. ¿Va? Primero el seno y luego el coseno. Esto es r. ¿Qué más teníamos aquí? Más r punto seno cuadrado de tita más r tita punto seno de tita coseno de tita. Esto es r. Tenemos aquí un r punto coseno cuadrado, sacamos factor común y tendremos r punto. Tenemos aquí el mismo término con signo, o sea que tenemos r punto. Lógico es cómo se está alejando por unidad de tiempo del origen. Esa tiene su lógica. Y ahora vamos a ver cómo sería la otra. ¿Qué nos dice cuál sería el resultado lógico? Ahora, digamos, ya he tenido en cuenta cómo me estoy alejando por unidad de tiempo. Ahora, cómo estoy barriendo en esta dirección por unidad de tiempo. Si el ángulo está cambiando a un ritmo tita punto, este arco que está formando sería r tita punto, ¿no? Por lo tanto, yo lo que espero aquí es r tita punto. R punto ya lo tengo, eso era esperable, y ahora, si uno lo pilla diciendo, pues está cambiando el ángulo con una velocidad angular tita punto, si eso lo multiplico por la distancia a la cual me estoy encontrando del origen, es como ver si yo estoy en el origen de coordenadas y con qué velocidad angular me tengo que girar para ver a la partícula delante de mí. Depende naturalmente su velocidad lineal en esa dirección del espacio de cómo de alejado esté. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, sería como una expresión r por omega si yo utilizase omega para la velocidad angular. Sería la suma, mejor no la suma, sería la combinación de ambas cosas. Bueno, vamos a ver si eso es así. Lo voy a hacer aquí, para la aceleración ya simplemente lo dejaré indicado. Vamos a ver. V tita. Tenemos r punto menos r punto coseno de tita seno de tita más r tita punto
seno cuadrado de tita, menos con menos más r punto seno de tita coseno de tita, más r tita punto coseno cuadrado de tita. Este término y este término se me va, saco factor común r tita punto, lo esperado. Es decir, conclusión en lo que se refiere a la velocidad, la componente radial r punto, la componente angular r tita. Importante. Ahora continúa el juego. El juego sería, ¿qué ocurre con la aceleración? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tendríamos ax y ay. La derivada de vx, la derivada de vi con respecto al tiempo, puntos suspensivos. Aquí tendríamos, fijaos, que tener en cuenta la dependencia temporal otra vez de r y de tita. ¿Entendido? Si teníamos, ¿cuántos términos teníamos? Teníamos 2 términos, aquí tenemos 4 términos que se pueden simplificar, que nos va a aparecer, ¿no? Se pueden sumar 2 términos iguales, y para ver cómo es AR y a tita, tendríamos que hacer A por UR por U tita. ¿Y cuál es el resultado? Podemos hacerlo, o sea, que estas operaciones que son, digamos, las tediosas de hacer la derivada, multiplicar, son muy sencillas, son operaciones muy sencillas, pero son tediosas. Es lo que nos hacíamos el otro día con... Que conste que estas son muy sencillas de hacer a mano, por eso os digo esto, lo termináis, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque si no, no estaréis seguros de lo que voy a... ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Tenemos que llegar a este resultado, que la componente radial va a ser va a venir dado por la derivada segunda de r con respecto al tiempo 2 veces menos r por la derivada primera de tita con respecto al tiempo al cuadrado. Uno piensa, si esto me cuadra para el movimiento circular, porque el movimiento circular es un caso particular. Si va mal con el movimiento circular, he metido la pata. Si me va bien, a lo mejor también he metido la pata, pero no está tan evidente. Fijaos, en el movimiento circular R es constante, por lo tanto este término es cero. La derivada primera ya es cero, la derivada segunda ya es cero. Es decir, que únicamente me queda este segundo término. Pero este segundo término, fijaos, que está apuntando hacia adentro, no hacia afuera. Claro, uno dice, es que esto es la aceleración centrípeta. R omega al cuadrado, siendo omega la velocidad angular, ¿no? Es precisamente la expresión que teníamos, una de las formas como expresábamos la aceleración centrípeta, teniendo en cuenta la relación, ¿no? Esta que teníamos. R, vamos a utilizar R. R, pues esto era R omega cuadrado. Y pilla muy bien, fijaos que esto es en módulo, está apuntando hacia adentro, centrípeto, por lo tanto, fijaos que entonces tengo dos efectos, como es ese efecto debido al giro, como si fuese una circunferencia, más cómo es la aceleración de acercamiento o alejamiento, ambas cosas. En el segundo término, ¿qué es lo que tenemos que tener? Nos tiene que aparecer uno pensando en el movimiento circular. ¿Qué término creéis que me debe aparecer?
R, claro, efectivamente, por el radio. R tita 2 puntos, ese me tiene que aparecer. Pero luego también me aparece otro. Ese ya no es, digamos, ese no lo podemos pensar del movimiento circular, sino que tendríamos que hacer las operaciones y lo que tenemos es, porque depende de cómo te estés acercando o alejando, ese factor no lo podemos ver, no lo vemos en el movimiento circular. Tenemos